Está cargando. Hola a todos y todas. Muy buenas tardes por acompañarnos. Les quiero agradecer por acompañarnos nuevamente. Hoy estamos ya día viernes de una semana con muchas noticias y muchos acontecimientos, pero algo que no ocurrió y que debía ocurrir era justamente la discusión que se iba a dar en la Comisión de Constitución sobre este veto que fue enviado por el presidente Piñera la semana del 9 de julio. Eso no ha ocurrido, sin embargo, ahora nos acompañan tres personas que nos pueden hablar muy bien sobre lo que es el proyecto de ley de garantías y también sobre el veto enviado. Nos acompaña Ludmila Palazzo, ella es especialista en protección de la infancia y ella es representante de UNICEF en Chile. También está con nosotros Francis Valverde, ella es la directora ejecutiva de ASHNU, y David Órdenes. David Órdenes es educador y es director de la Corporación La Caleta y además es facilitador del movimiento Movilizándonos por una cultura de la niñez. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y quisiera partir preguntándole a Francis sobre este proyecto de ley de garantías. Francis, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿cuánto tiempo se lleva discutiendo este proyecto de ley? Y segundo, esta pregunta va para todos nuestros invitados. El veto que ha enviado el presidente Piñera dice que la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia no es un requisito para que la ley del nuevo servicio se pueda implementar bien. Con respecto a eso, ¿qué es lo que opinan ustedes? Francis, tienes la palabra. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. En relación a la primera pregunta, ¿no? De cuánto tiempo llevamos discutiendo esta ley, recién yo estaba en un taller interno con la ROI y hacíamos justamente recuento con David el año 2008, si no me equivoco. David, comenzamos el trabajo junto con los maristas de elaborar una propuesta de ley desde la sociedad civil. En ese momento denominamos Mesa por los Derechos, ¿no? Que fue, yo creo que una semilla de lo que posteriormente fue el bloque por la infancia, porque en ese momento, ya en el 2005, se hace la primera presentación de una ley de protección integral de derechos en Chile. Eh, Luego, no se escucha muy bien. Hay sí, que apagar los otros micrófonos. Eso mismo estábamos hablando ahora por interno, no sé la gente cómo nos escucha, si es que nos pueden comentar, por favor. Continuemos por mientras y veamos si es que esto se puede solucionar en el camino, qué medidas podemos tomar para que nos puedan escuchar como corresponde. Francis, adelante, por favor. Entonces, el 2012 se elaboró, nosotros como sociedad civil elaboramos una ley completa que logramos que en ese momento el senador Juan Pablo Letelier, si no me equivoco, se la presentara al presidente Piñera, ¿ya? Lo que se llevó a una discusión, se convocó al ministro Lavín para que se hiciera una discusión en el Ministerio de Desarrollo Social, y el ministro convocó a UNICEF y a otras instituciones, además de las que habíamos elaborado la propuesta de ley, para discutir esta ley. Después de 6 meses de trabajo se habría llegado a un acuerdo que no fue honrado por el Ejecutivo y que en abril del año 2013 finalmente terminó siendo una otra ley, nada que ver con lo que se había acordado, donde además se establecían los derechos, los deberes de los niños, además se cortaban algunos derechos porque no era necesario que los niños tuvieran tantos derechos, etc. Y ahí nace el bloque, ¿ya? En 2012 se empieza esta ley. Francis, disculpa que te interrumpa. Lo que pasa es que no se escucha bien, pero no es tu conexión, no es la conexión de nadie. Parece que la plataforma no está funcionando de forma correcta el día de hoy, porque todos estamos con el mismo problema. Estamos viendo cómo solucionarlo desde la fundación. Si me dan un minuto para poder verlo. Disculpa que te haya interrumpido, lo que pasa es que ya llegó un momento en el que no se entendía nada de lo que estaba hablando y no quiero que se pierda tu valiosa experiencia y tu opinión. Entonces, dame un segundo, por favor. Les pido disculpas a los invitados y también a la gente que nos está viendo. Ludmila, ¿quieres decir algo? Sí, ahora Es que a ti se te escucha bien. No sé si tal vez hacer un teste con los demás expositores para que podamos arreglarlo de la Fran.
Ya, veamos. A Luzmila se le escucha muy bien. Ya, entonces Francis, debe ser tu micrófono a lo mejor. ¿Tienes algún micrófono para que puedas conectarte? Mira, dame un segundo. Tú dices algo así como que no sea... con manos libres o algo, te voy a sacar del aire por ahora para que podamos, y te pido si es que tienes algo, o quizás salir y volver a conectar a lo mejor. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Voy a buscar manos libres. Ya, muchas gracias. Tal vez partir con otra pregunta o seguir en la misma conmigo y con David. Sigamos en la misma línea. Como les decía, le quiero pedir disculpas a la gente, pero estas son cosas que pasan a veces cuando estamos en directo. Bueno, con respecto al veto, cuando el presidente envió el veto el día 9 de julio, entre todos los argumentos que envió, uno de ellos, que era quizás el que más esperábamos nosotros con respecto al artículo 11, que condiciona la implementación del nuevo servicio con la ley de garantías, estábamos esperando qué iba a pasar. Y finalmente él vetó ese artículo, y uno de los argumentos, aunque el Estado reconoce que tiene una deuda histórica con la niñez en Chile, de todas formas igual veta este proyecto. Y entre lo que dice está que no se requiere, que contar con un nuevo servicio no requiere de la implementación de esta ley de garantías, no requiere una ley de garantías para poder sacar adelante el nuevo servicio. Hay voces como la de la Defensora de la Niñez y otras personas que trabajan en infancia que han dicho que esto no es así, que el nuevo servicio, es decir, la ley de garantías, probablemente no tenga una implementación que corresponde y tampoco traería los cambios que se esperan. Entonces, Luzmila, me gustaría saber tu opinión al respecto, por favor. Bueno, la verdad es que la vacancia conjunta de los dos proyectos sería lo ideal porque los servicios son la base de un sistema de garantía, ¿no? Los servicios donde se brinda la atención, y si tenemos un sistema de garantías de respaldo, significa que tenemos múltiples mecanismos funcionando sistémicamente entre políticas, servicios, subsistemas como la protección administrativa, la protección judicial, todo eso funcionando de manera sistémica. Lo ideal sí sería tener un sistema de garantía y los servicios como la base al mismo tiempo. Sin embargo, Francis daba todo el recorrido que ha tenido el país en los últimos 30 años. Chile es el último país de la región pendiente de tener un sistema de garantías por haber firmado la convención. La convención, el comité recomienda que los estados adopten un sistema de garantías y Chile es el último país de la región y está en deuda con los niños con este sistema. Entonces, sería lo ideal. Pero ya que el país no tomó este rumbo, que sería 15 años atrás cuando empezaran a pensar las normativas de la transición de un servicio dentro de un sistema, la vacancia conjunta no puede venir ahora a perjudicar a los niños. Eso es el tema. Mayor problema para mí no es ni ese. El problema ahora es que el veto no trae solo el veto no trae solo el artículo transitorio que condiciona la vacancia conjunta. Este veto trae muchos otros problemas para nosotros que venimos luchando por un sistema y por nuevos servicios. Por ejemplo, todo el tema de los principios son relativizados con relación al tema de, que creo que es la próxima pregunta, ¿no? Del derecho preferente de los padres. Hay todo un tema también de flexibilizar el rol de garante del Estado, sustituyendo poniendo garantizar de acuerdo a los medios que tenga el Estado, y esto se puede justificar que el Estado no tenga los medios económicos o presupuestarios para sustentar las garantías. Esto es un problema porque lo que la Convención dice es que se tomarán medidas para remover obstáculos al acceso a derechos, el pleno ejercicio, y que las medidas para el ejercicio de los derechos de los niños sean adoptadas de manera progresivas. Y ahí viene el veto que relativiza el concepto de garantizar. Esto es un problema, ¿no? El concepto está en la convención, entonces no hay cómo relativizar un concepto tan básico. Y lo otro para nosotros también tiene que ver con el rol del Estado, que es el tema de los colaboradores, de los organismos colaboradores, ¿no? Cuando se establece un consejo para supervisión de los servicios, yo digo que quien es parte de este consejo por la sociedad civil no puede estar ofreciendo servicio a los niños porque ahí hay conflicto de interés
Y donde se conflicta interés, el interés superior de los niños se queda atrás. Entonces nosotros tenemos que, para asegurar el interés superior de los niños, siempre reducir cualquier otro conflicto de interés que va en contra del interés superior. Entonces, un proveedor de servicio no puede ser parte del consejo que va a supervisar el servicio, y esto está flexibilizado en el veto. Entonces, hay muchos otros aspectos que no necesitamos entrar en todos, pero para mí el tema es que sí se puede tener ahora, en este contexto, la transición de los servicios y ir adelantando un sistema, porque tampoco queremos que venga un sistema después de 30 años en deuda, que venga cualquier sistema, que venga un buen sistema de garantías, ¿no? Entonces, esta es nuestra posición como UNICEF. Muchas gracias, Ludmila. Para seguir en la misma línea, Francis, ¿podríamos retomar lo que estábamos hablando al iniciar la conversación? Veamos cómo funciona ahora. Con respecto a toda la historia que hay detrás de la ley de garantías y por qué han pasado ya casi 30 años desde que Chile suscribió la Convención de los Derechos sobre los Derechos del Niño. Y como muy bien decía Ludmila, Chile es el único país de la región de Latinoamérica que aún no cuenta con una ley de garantías. Entonces, con respecto a eso, primero, ¿por qué esta discusión se ha retrasado tanto? Y segundo, quisiera saber si estás de acuerdo con que el nuevo servicio se implemente sin esta ley y se vaya discutiendo en paralelo. Entonces, Francis, te doy la palabra. No sé si se me escucha. Sofía, ¿se escucha lo que hablo? Sí, se escucha. Se escucha con un poco de interferencia, pero se escucha mejor que antes, así que escuchamos. Ya, porque yo escucho muy mal con este aparato, pero bueno. En realidad, el por qué Chile no tiene una ley de protección integral de derechos tiene muchas razones. Quizás las más fuertes son de carácter básicamente político, que tiene que ver con los poderes fácticos que en esta práctica ya están funcionando, que son los sectores más conservadores, que consideran que el que existe una ley de protección integral de derechos de niños y niñas de alguna manera afectaría el poder que tienen los adultos por sobre los niños y las niñas, ¿no? La práctica es no querer reconocer, ¿no es cierto?, que los niños y las niñas son personas plenas, son sujetos de derechos, que tienen la posibilidad y el derecho, ¿no es cierto?, valga la redundancia, de exigir, ¿ya?, tener condiciones de vida, tener condiciones de participación, tener condiciones de desarrollo que sean garantizadas y aseguradas por el Estado, ¿ya?, y que no dependan solo de la familia, como es el caso de nuestro país, donde el porcentaje que el Estado pone en el desarrollo de los niños y niñas en términos de económico no alcanza el 20%, ¿ya? El 80% del costo de los recursos necesarios para que un niño y niña se desarrolle plenamente están en la familia. Situación que justamente una ley de protección integral de derechos obligaría al Estado a asumir la responsabilidad que tiene en generar oportunidades de desarrollo para todos los niños y niñas que habitan en el país y generar las condiciones que permitan que ellos y ellas puedan ampliamente desarrollar su autonomía. Quizás un ejemplo más claro de esto, ¿no es cierto?, es qué pasaría si hubiéramos tenido una ley de protección integral de derechos en la pandemia, en lo que está sucediendo ahora, ¿ya? El no tener una ley de protección integral de derechos lo que está provocando, ¿no es cierto?, es que las familias son las que tienen que tomar decisiones con respecto a cómo podrían apoyar a sus hijos e hijas en términos educativos, en términos de salud, en términos de alimentación, ¿ya? No hay una articulación entre los servicios, ¿no es cierto?, que les obligue a responder a las necesidades de todos los niños y niñas. Hay sectores que están absolutamente invisibilizados, pero viviendo situaciones de extrema pobreza, de extrema vulnerabilidad, con situaciones de hambre en este momento muy graves, ¿no? Por lo tanto, el Estado no se está haciendo responsable de apoyar y generar condiciones para el desarrollo. Quizás las últimas campañas que se han
planteado con respecto a la ley de protección, ¿no es cierto?, esta campaña en contra de una ley de protección integral de derechos, dan cuenta de las expresiones más extremas, ¿ya?, de conservadurismo, donde los niños ya son considerados propiedad de los adultos, objetos, cosas que pueden ser tratadas como los adultos y las adultas quisieran, y no como personas plenas y como sujetos que son. Muchas gracias, Francis. David, con respecto a lo mismo que estamos hablando, Francis nos mencionaba de la importancia. Tu micrófono está mudo, Sofía. Oh, perdona, yo estaba hablando y nadie me estaba escuchando. Lo siento. David, quería seguir la misma línea en la que estábamos. Francis recién nos mencionaba que de tener una ley de garantías, una ley de protección a la niñez, probablemente la situación de la infancia que está atravesando actualmente con respecto a esta pandemia sería distinta. Entonces, quisiera que nos comentaras cuál es la aplicación práctica que podría tener una ley de garantías y también tu opinión con respecto al veto que envió la semana pasada el presidente Piñera. David, por favor. Bueno, gracias por compartir. Mira, trato de encuadrarme en las preguntas. Pero mira, bueno, ya con la Francia llevamos años de años, entonces, en realidad tratamos de politizar los temas de acuerdo a lo que debieran de ser. Y eso significa que este contexto de la ley del veto no es un contexto propiamente de los niños, de las niñas, es un contexto más global, ¿sí? Yo creo que todos estamos vetados. Se quiere vetar la AFP, se quiere vetar todo, ¿sí? Entonces, es más complejo el tema, ¿sí? Yo creo que hay una tensión muy profunda entre la perspectiva proteccional y lo que tiene que ver con ley de garantía de derechos. Y esa tensión está en el centro de un sistema neoliberal capitalista que yo creo que contextualiza en el fondo no solamente la vida de los niños y de las niñas, sino que también nuestras propias vidas, las vidas de las familias y por supuesto el contexto pandémico. Una sociedad, vamos a ir un poquito más atrás, porque en realidad una sociedad subsidiaria, una sociedad que terceriza y que lo hace claramente con los niños y las niñas y le viene muy bien a este sistema. Y le viene tan bien porque claramente lo que hace es centrarlo desde una perspectiva economicista, ¿sí?, que por supuesto genera contradicción. La ley de garantía de derechos lo que hace es situarse en el foco de lo que los pingüinos trazaron en el fondo, diríamos, desde hace varios años, que es este tema de colocar fin al lucro y velar de alguna manera que el interés superior del niño requiere, por supuesto, no solamente de un ámbito económico que lo requiere para una ley, diríamos, que garantice derechos universales, sino que además produce un cambio profundo cultural, una demanda cultural para nosotros los adultos, adultas, que tenemos una perspectiva adultocéntrica, una cultura del poder, una cultura de unos sobre los otros, en donde los niños en el fondo siguen siendo objetos de protección y eso hace que eso, por supuesto, aula segura, ley de sospecha, control social, ¿sí?, hace de alguna manera una cierta hegemonía de parte de nosotros los adultos para los niños y las niñas, incluso a través de estas estructuras que tenemos como sociedad. Una es la familia, la escuela, las iglesias, como focos en el fondo también de reproducción de una forma de relación que nos hace obedientes, disciplinados, en orden, para que este sistema en el fondo no se altere. Y lo que estamos viendo en el fondo es que esta cultura arraigada, esta cultura machista, en el fondo patriarcal, esta cultura adultocéntrica, lo que está haciendo es condicionar en el fondo que los niños y las niñas tengan ese interés superior del niño, como dice la Convención. Por lo tanto, considero que es una situación compleja, que no pasa solamente, diríamos, por tener una ley de garantía y ojalá este veto, diríamos,
no resulte, sino que realmente nos invita a ir por más, y eso significa que este llamado despertar social y estallido social con una nueva constitución nos invite a que los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes tengan un sitio en la constitución como personas pequeñas, pero personas, en donde tengan absolutamente por mandato constitucional todos los derechos como también lo tenemos los adultos o las adultas. En ese sentido, yo creo que la sociedad civil está también segmentada, está también dividida. Yo creo que hay una sociedad civil, hablo de la sociedad civil organizada, que específicamente trabaja directamente con la niñez, digo trabaja, y también tiene una perspectiva de esta tensión. Yo creo que tenemos muchas organizaciones de iglesia y otras, que claramente están por esta perspectiva proteccional y que les interesa concretamente que la ley de protección resulte, porque eso significa de alguna manera poder seguir con su propio sistema y también con sus recursos. Y por otro lado, habemos algunas organizaciones que no estamos de acuerdo, por supuesto, con que el veto resulte, porque lo que necesitamos en Chile es una perspectiva universal de garantía de derechos y eso implicaría, por supuesto, una transformación profunda, que es lo que requiere Chile. Y ahí yo creo que también hago el llamado, me alegra escuchar a Ludmila, porque yo creo que también los organismos internacionales tienen una responsabilidad, pero claro, tienen una limitación porque lo que hacen es recomendar, ¿sí? No pueden incidir, ingerir, cambiar, ¿sí? Sino que solamente en el plano de la incidencia, no solamente la UNICEF, sino que también el comité y otros. Y eso hace que los estados, los pobres estados que tenemos, al final tengan que asumir, deben asumir la responsabilidad de garantizar. Y condicionados concretamente con este sistema que tenemos, no dan pie y por supuesto no responden a este desafío de tener una ley de garantía de derechos. Muchas gracias, David, por tu opinión. Quiero recordar a las personas que nos están viendo en este momento que pueden hacer preguntas porque al final vamos a dejar unos minutos para poder aclarar las dudas que tengan. Ludmila, me gustaría continuar contigo. Otro de los argumentos que dio el Ejecutivo para su veto fue que el proyecto tal y como está dificulta la participación y la colaboración de la sociedad civil. ¿Ustedes como UNICEF tienen alguna postura al respecto sobre ese punto? ¿A qué se refiere el presidente del Poder Ejecutivo cuando dice que se dificulta la participación de la sociedad civil con el proyecto tal y como está? Ludmila, te dejo la palabra. Ahora. Bueno, esta sería la pregunta más para Francis y David, pero voy a dar mi perspectiva, que mi voz es, al contrario de ustedes, apolítica por el rol institucional que ocupo, ¿no? Entonces es igual que la voz de los niños, que también es apolítica. Y en este sentido, quisiera decir que creo que se refiere a justo el artículo que comentaba antes, de que limitaba que el Consejo de la Sociedad Civil dentro de los servicios no puede estar representado por organismos que también prestan servicios, ¿no? Por toda la red de colaboradores que tiene el país, entonces limitaba esa participación y en ese sentido se argumentó eso, pero la verdad es que para mí es un tema de conflicto de interés, ¿no? Y está correcto que no flexibilizar eso. Dentro del consejo que va a averiguar cómo funcionan los servicios, no pueden estar organismos que prestan el servicio, porque hay conflicto de interés. Entonces, esta es nuestra opinión. Yo no sé, quisiera dejar esta específicamente más a los colegas que sí han tenido toda la trayectoria de vida en la sociedad civil, que no es el rol que ocupo yo. Francis, con respecto a esta misma pregunta, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes sobre este punto y este argumento que dio el Poder Ejecutivo para poder también vetar otro de los artículos que se habían ingresado? Espérame, Francis, que tu micrófono está silenciado. A ver. ¿Puedes desmutearlo tú, que no me dejas hacerlo desde acá? Por favor, ahora sí. ¿Se me escucha bien?
A ver, yo discrepo con lo que plantea Ludmila, evidentemente. Me parece a mí que las instituciones que trabajamos con los niños y con las niñas somos las que mejor conocemos la realidad concreta en la cual se está interviniendo. El punto es que el Consejo de la Sociedad Civil, por mandato legal, además en Chile, por la ley 20.500, tienen que ser instituciones que están involucradas en la temática, punto uno. Segundo, el conflicto de interés que plantea UNICEF es un conflicto de interés que a mí se me dificulta, porque es pensar que las instituciones que trabajan con niños y niñas no están por el interés superior del niño. O sea, estamos a priori asumiendo que las instituciones de la sociedad civil tienen intereses creados que están por sobre el interés superior del niño. Y se supone que justamente la nueva ley, con el nivel de exigencias que va a tener, el que se establezcan los mecanismos de control, incluso mayores que los que ahora existen, con respecto a cómo trabajan las instituciones de la sociedad civil. Si tuviesen en algún momento se vislumbrase un conflicto con respecto al interés superior del niño, evidentemente no podrían trabajar con niños y niñas. El segundo aspecto a ese elemento es que, ¿cuál es el rol de la sociedad civil en general? No solamente en un tema de un consejo, ¿no? La sociedad civil es la instancia que cotidianamente está vinculada con niños y niñas. Es la que te hace el puente en la práctica entre lo que el Estado piensa y lo que está sucediendo en la práctica con niños y niñas. Dejar a la sociedad civil sin voz es lo que los modelos de desarrollo socioeconómico de carácter neoliberal han impuesto, ¿ya? Por una parte, achicar al Estado y por otra parte, dejar sin voz a la sociedad civil organizada. La sociedad civil tiene muchas voces, no solo tiene una, como decía muy bien David, ¿no? Pero lo que no podríamos nosotros aceptar como sociedad civil, que somos las que hemos estado luchando por la ley. Quizás ahí hay un tema que Ludmila no conoce bien en nuestro país, pero una de las cosas que nosotros hemos hecho como sociedad civil organizada es que somos los únicos, la única actor político y social de este país que ha luchado por la Ley de Protección Integral de Derechos, que ha puesto como mandato el que la Ley de Protección Integral de Derechos tiene que estar fundamentada en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los principios de la Convención. Y el Comité de Derechos del Niño ha puesto énfasis en todas sus últimas observaciones y en las recomendaciones que le ha hecho a Chile, que la sociedad civil debe jugar un rol fundamental. Entonces me parece a mí muy negativo pensar que las instituciones que trabajan por la infancia no puedan ser parte de los consejos, ¿ya? Porque además, los consejos, y yo fui parte de la comisión que trabajó la Ley de Participación Ciudadana en Chile, así que conozco muy bien el rol de los consejos de la sociedad civil, no tienen ningún mandato con respecto a los programas. Los consejos de la sociedad civil lo que deben trabajar son líneas políticas y programáticas. No tienen que trabajar en relación a qué dice o no dice un programa o cuánto se le paga o no se le paga a un prestador de servicio. Es justamente el rol que la ciudadanía juega en mirar, ¿no es cierto?, las políticas públicas desde la perspectiva de otro actor social, ¿ya? Entonces, uno, los consejos de sociedad civil no tienen mandato sobre los programas en estricto rigor. Punto uno, ¿ya? No hay que confundir el consejo de expertos que propone la ley del servicio con el consejo de sociedad civil. Dos, pueden y no pueden, o sea, no tendría que estar vetado ningún organismo de la sociedad civil. Lo que se puede discutir es si son equilibrados, si hay un grupo que sí está y otro grupo que no, etcétera, ¿ya? Tercero, los consejos de sociedad civil discuten temáticas de política pública, no discuten temáticas internas, en el ámbito de infancia, evidentemente, pero no discuten políticas de reglamento interno con respecto a financiamiento y ese tipo de cosas, porque no le corresponde. Además, en Chile es imposible. Recuerden que todo lo que tenga que ver con financiamiento es solo mandato ejecutivo en nuestro país, ¿ya? Por lo tanto, sería muy difícil que algún organismo de la sociedad civil pudiera, en cualquiera de sus niveles, irrogar financiamiento. Y un tercer elemento es que nosotros no podemos aceptar
como sociedad civil que se nos sigue impidiendo y limitando nuestra actoría política y social. Yo creo que una de las cosas que ha hecho todos los gobiernos hasta el momento es cada uno de ellos, de alguna u otra manera, impedir la participación de la sociedad civil, ¿ya? Y por este impedimento y este intento permanente de quitarnos actoría, ¿no es cierto?, es que tenemos en Chile situaciones de extrema vulnerabilidad de derechos de niños y niñas, a pesar de que seamos los únicos como actor social del país, ¿no? No de carácter internacional como es UNICEF, que tiene un mandato distinto, los que estamos luchando porque hay una ley de protección integral de derechos. Entonces, creo que es justamente la sociedad civil, en todas sus expresiones, la que asegura la profundización de la democracia en todos los países del mundo, lo dicen todos los instrumentos internacionales, ¿ya?, de derechos humanos, y no vamos a dejar nuestro mandato. Muchas gracias, Francis. David, quisiera ir contigo con la misma pregunta, por favor, David. Bueno, apoyo, creo que la Francis lo ha dicho todo al respecto, pero quería usar a lo mejor este tema, diríamos que tiene los conflictos de interés, ¿sí? De nuevo se nos amplía el tema, ¿sí? Porque estamos cruzados por una sociedad, por un país, en donde el tema de conflictos de interés adquiere distintas dimensiones. Conflictos de interés que además, por supuesto, han impactado profundamente en la situación de los niños y de las niñas en contextos globales, ¿sí? Todos los robos de las Fuerzas Armadas, todos los robos de carabineros, todos esos contextos en el fondo que por supuesto han sido recursos que se le niegan a tener una ley profundamente importante de garantía de derechos. Entonces, yo pienso que siempre la sociedad civil lo que hace es tratar de contextualizar también los temas de la niñez en los temas globales, no quedarnos solamente, diríamos, en la particularidad. Y eso significa que el tema de participación es un tema también global, ¿sí? Porque estamos actualmente, diríamos, en una tensión también, cómo debiera de ser la participación para tener una sociedad distinta de cómo vivir, donde los niños y las niñas tengan una constitución que realmente les responda a sus vidas, ¿sí? En familia, en familias, en comunidad y por supuesto para todos y todas. Entonces, yo creo que el tema y el contexto es mucho más amplio. Quiero recordar que yo lo diría que fue un conflicto de interés cuando se logró a través de los programas de promoción comunitaria hace unos años, que era un programa del Servicio Nacional de Menores, que trabajaba específicamente en situaciones, en contextos de mayor complejidad, en poblaciones en el fondo vulneradas en sus derechos. Y este programa, que yo creo que es muy reconocido, incluso el mismo servicio lo evaluó como positivo, porque en esos entornos se contribuía a que los niños y las niñas no ingresaran a programas de mayor complejidad, donde estaban estos programas. Pero además se logró constituir un consejo de niñez, de niños, niñas y adolescentes, que asesoraba al director del Servicio Nacional de Menores. Llegó una tal señora directora llamada Labraña, que borró absolutamente lo logrado de participación de los niños y de las niñas y la garantía que se había logrado de incidir de parte de ellos y de ellas. La pregunta es ¿por qué? Según ella, porque estos programas no eran congruentes con el Servicio Nacional de Menores. Nosotros evaluamos que ahí claramente lo que hubo es una incapacidad de reconocer de que los niños y las niñas, siendo sujetos incluso siendo vulnerados en sus derechos, siguiendo siendo personas, tienen el derecho a participar y decir no solamente lo que les afecte, sino en todo lo que realmente merecen vivir en sus derechos. Muchas gracias, David.
con respecto a lo mismo, participación. Uno de los puntos más controversiales que tiene el proyecto de la Ley de Garantías es el tema de la autonomía progresiva. Ha sido ampliamente criticado por un montón de sectores, ya lo habíamos tocado acá hace un tiempo atrás, y una de las observaciones que hace el Poder Ejecutivo justamente sobre este punto. Dice que la autonomía progresiva debilita el derecho constitucional preferente de los padres para adecuar a sus hijos. Ludmila, con respecto a esto, me gustaría escucharte, por favor. Ahora te abro el micrófono. Ahí sí. Bueno, primero desde la teoría y de los derechos humanos en general, ¿no? Los derechos no se sobreponen, no hay un derecho más importante que otro y vale lo mismo para los principios, ¿no? Un principio no se sobrepone al otro y los derechos, todo lo contrario, son complementarios, ¿no? Indivisibles y universales. Entonces esa es la base de donde vino la creación de la idea de los derechos humanos, ¿no? Y esto vale para los derechos de la niñez. Y en este sentido, el principio de autonomía progresiva es un principio que viene para contribuir, potenciar las capacidades de los niños de acuerdo a su madurez y edad para contribuir a su proceso de desarrollo y progresivamente ir disminuyendo la contribución o la toma de decisión conjunta con los adultos, ¿no? Y poder, de acuerdo a su grado de madurez, ir dando esta decisión que posibilite una transición segura a la vida adulta. Y eso es el principio de la autonomía progresiva. El otro, el derecho a educación preferente de los padres, es un derecho que viene no para contraponer el principio de autonomía progresiva. Es todo lo contrario. El principio sirve a una cosa y ese derecho sirve a otra. Ese derecho de verdad es utilizado para que los cuidadores y los responsables adultos por los niños, responsables legalmente, puedan elegir qué educación quieren para sus hijos, por ejemplo. Qué tipo de salud quieren, no sé, natural, medicina. Y aún así, él puede ser relativizado en el caso, por ejemplo, de vacunación, ¿no? Los papás que no son súper criticados cuando deciden no vacunar sus hijos. Hay otro tema también que para nosotros es muy difícil estar relativizando no solo el principio de autonomía progresiva, pero todos los demás derechos, todos los demás principios de interés superior, participación, derecho a información, son derechos muy básicos que yo no puedo tomar un otro derecho para quitar derechos. Entonces, eso es un retroceso para nosotros y de verdad, en la teoría, como dice, no podemos utilizar un principio o un derecho para sobreponer al otro, ¿no? Y nuestra convención es principista. Los principios tienen la misma equivalencia de los derechos que están asegurados ahí. Entonces, esto es mi contribución y dejo que los colegas puedan continuar. Muchas gracias, Ludmila. Francis, ahora sí. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea Ludmila. O sea, yo creo que en términos doctrinarios ese es el fundamento, ¿no? El tema es cuál es, desde la perspectiva más práctica, la comprensión que se tiene de ello, ¿no? Aquí lo que está a la base es la discusión pública y, bueno, desafortunadamente el presidente de la República está muy mal asesorado con respecto a doctrina de derechos humanos, ¿ya? Cuando se habla de autonomía progresiva y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, que nunca han sido ámbitos contrapuestos, todo lo contrario, el artículo 5 de la Convención es muy explícito además, con el mandato, ¿no es cierto?, que tenemos los adultos con respecto a la crianza de los niños y de las niñas, nuestra responsabilidad, y además, si uno pudiera hacerle una crítica a la Convención sobre los Derechos del Niño, sería que es adultista, ¿ya? O sea que, en realidad, todo el tiempo está reconociendo el derecho de los padres y las madres a tomar decisiones con respecto a la vida de los niños. Entonces, lo que está aquí en discusión no es la autonomía progresiva, ni es el deber preferente de los padres. Lo que está en discusión en la práctica es cómo yo entiendo el vínculo entre los adultos y los niños y las niñas.
Y lo que está en discusión entonces es que el niño es mi propiedad o no es mi propiedad. El cabro chico es mío. Por lo tanto, la noción de propiedad es la que está siendo discutida. El entender a los niños y las niñas como una cosa, como un objeto, al cual yo puedo modelar y hacer lo que quiera con ellos, porque para eso el cabro chico es mío. ¿Ya? Entonces, no está en discusión si los padres y las madres pueden o no pueden orientar a los niños, pueden o no pueden tomar decisiones con respecto a la vida de los niños. Que lo hacen, lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo, usando la convención a nuestro favor, porque es nuestro mandato. Tenemos una obligación como adultos, ¿ya? Un deber de proteger a los niños, de cuidarlos y de orientarlos, ¿ya? Y eso no ha estado nunca en discusión. Acá lo que está en discusión es si reconocemos al niño y niña como sujeto de derecho. Si reconocemos al niño y niña como una persona distinta a mí, por lo tanto no de mi propiedad, sino que yo tengo un mandato y una obligación de cuidado y de protección, de amor y de afecto, ¿ya? De generar las orientaciones para que se desarrolle plenamente. Pero no tengo ningún mandato de hacer lo que quiero, cuando quiero y como quiero con respecto a ese niño y niña. Y eso es lo que están discutiendo los que están en contra de la autonomía progresiva. Y lo dicen explícitamente. ¿De quién es propiedad los niños? ¿Perdón? ¿Cómo es posible que en el 2020 estemos discutiendo la propiedad de un ser humano? Y se permite, ¿no? Y algunos hasta aplauden. Bien, el niño es mío. No. Afortunadamente, no. Los niños y las niñas no son objetos, no son cosas, no son transables en el mercado, no son vendibles, no son propiedad. Y esa es la discusión de fondo. No si tienen autonomía o no tienen, porque siempre la han tenido y la van a seguir teniendo, solo que ahora está siendo reconocida. ¿Ya? Siempre los adultos hemos orientado a los niños y las niñas. Algunos muy brutalmente y por eso que aparece la convención, ¿no? Como que los orientamos para lo que queremos, porque lo hemos considerado propiedad. El tema es que no son propiedad. Esa es la discusión de fondo y el resto son las artimañas que se usan para cubrir una noción de vínculo que nos parece retrógrada y vergonzosa en realidad. Muchas gracias, Francis. David, ¿quisieras agregar algo al respecto? Ay, perdón, ahora sí. Sí, que comparto lo que plantea Luzmila y Francis. Pensaba que los padres están tan preocupados respecto, diríamos, a sus hijos, a sus hijas, pero me pregunto cuál es el nivel actual de participación que tienen para incidir en el tipo de educación que están recibiendo sus hijos y sus hijas en sus escuelas. Con este clasismo existente entre escuelas para pobres y escuelas para ricos. ¿Qué grado de influencia tienen en los medios de comunicación para que el medio de comunicación, la televisión, la radio, especialmente la televisión, los circuitos de redes sociales, sean educativos? ¿Qué grado de incidencia están teniendo, ¿sí?, para que realmente haya una ley de garantía, ¿sí? Entonces, al final nos quedamos en un elemento, ¿sí?, que en este caso, diríamos, tiene que ver con el poder en el fondo. Un poder mezquino, un poder en realidad autoritario, patriarcal, ¿sí?, que en el fondo lo que hace es generar un control social sobre los niños, niñas y adolescentes y jóvenes. Un control social que es realmente brutal. Entonces, la pregunta que yo más bien me haría es, bueno, ¿a qué se debe? ¿Por qué requerimos este control social? ¿Qué opinión están teniendo los padres respecto, diríamos, a lo que mandató el oficio del presidente de la República respecto a que las Fuerzas Armadas, en este caso el Ministerio de Defensa, puede desarrollar educación premilitar en los organismos educacionales? Yo creo que algunos están muy felices porque eso es actuar desde la perspectiva del control social desde pequeños, ordenarlos, disciplinarlos para que realmente esta sociedad siga como está. Entonces,
dentro de esta complejidad, yo creo que mi llamado es a que los padres y las madres o las personas que de alguna manera tienen este vínculo, las abuelas en los sectores populares, ¿sí? Nos revisemos qué pasa con nosotros, por qué requerimos esta relación de protección, esta relación de control, ¿sí? Porque en el fondo nuestras propias personas, nuestras propias vivencias y experiencias de personas nos han llevado a tener una forma de vivir que por supuesto es una forma compleja de poder autoritario, de maltrato y no de una relación positiva, armónica entre nosotros. Gracias, David. Ya vamos a ir cerrando la conversación. Le quiero agradecer a las personas que han comentado y también a las que nos han hecho preguntas. Quiero tomar la última pregunta que nos hace Antonio Samaniego y Francis, me gustaría que la contestaras tú, por favor. Antonio nos pregunta de qué manera el veto a la ley obstaculiza el trabajo preventivo con niños, niñas, adolescentes y jóvenes que viven vulneraciones de derechos. Francis, dame un segundo. Ahora sí. ¿De qué manera qué, perdón? ¿De qué manera el veto a la ley obstaculiza el trabajo preventivo con niños, niñas y adolescentes que viven vulneraciones de derechos? A ver, lo que pasa es que la ley de protección especializada no previene nada. Justamente es el gran drama, ¿ya? Que estamos promoviendo una ley, o sea, se quiere promulgar una ley cuyo mandato es implementarla cuando una grave vulneración de derechos ha sido cometida en contra de un niño o niña, por lo tanto ya no se previno ¿ya? Ahora, ¿por qué nosotros estamos en contra del veto? Porque justamente si nosotros aseguramos que hay una ley de protección integral de derechos, entonces vamos a tener prevención, vamos a tener promoción de derechos. Porque la protección universal implica que hayan políticas de prevención de vulneraciones de derechos permanentes, ¿ya? Que hayan políticas de promoción de derechos, que hayan responsables claros en todos los servicios y ministerios con respecto a el generar condiciones para que todos los niños y niñas puedan ejercer sus derechos. Que salud, que educación, que cultura, que justicia, ¿ya? Que vivienda. Porque, por ejemplo, en este momento, pareciera que vivienda no tiene nada que ver con los derechos de los niños y las niñas, y tiene todo que ver. ¿Cómo es posible que se pida distanciamiento social, educación de los niños, ocio de los niños en situación de pandemia, cuando estamos todos encerrados en nuestras casas, en 32 metros cuadrados, en 40 metros cuadrados, que son las medidas que tiene la vivienda social? Bueno, eso sería imposible de aceptar si tuviéramos una ley de protección integral de derechos, porque vivienda tendría que asegurarse que los niños y las niñas tienen el espacio suficiente para desarrollarse dentro de una vivienda, ¿ya? Entonces, el veto afecta la prevención de manera indirecta, no a través directamente de la ley de servicios especializados, sino que al rechazar el artículo transitorio que vincula la ley de protección especializada con la ley de protección integral de derechos, entonces se elimina la posibilidad de que haya prevención y políticas de prevención si es que no sale la ley de protección integral de derechos. El desafío nuestro, ¿no es cierto?, que hemos tenido tanto institucionalmente como el Bloque por la Infancia en general, ¿no es cierto?, y las instituciones de la sociedad civil, las diferentes redes, la ROI, Movilizándonos, Vice, etcétera, es que el mantener el vínculo entre la ley de protección especializada y la ley de protección integral de derechos aseguraría, que el servicio pueda funcionar realmente, porque tal cual está no puede funcionar sin ley de protección integral de derechos, y dos, que existan políticas de protección y prevención de modo tal de detener el ingreso al servicio especializado, o sea, detener las más graves vulneraciones de derechos de niñas y niñas en nuestro país. No tenemos que olvidar, a raíz de la pregunta anterior y de lo que decía David, de que Chile mantiene, según los datos de UNICEF, sobre el 70% de maltrato infantil. O sea, los adultos castigamos permanentemente a los niños y niñas en nuestro país. Consideramos que esa es nuestra forma de vínculo con ellos.
que así se les educa, que si no hay castigo, no, el niño y la niña no comprendería. Bueno, eso es creer que los niños y las niñas son cosas, que los podemos golpear, que los podemos humillar, que los podemos indignificar, como una forma de educación y de desarrollo. Eso es pensar que los niños son propiedad. Eso es lo que queremos eliminar con una ley de protección integral de derechos. Muchas gracias, Francis. Ya nos quedan muy pocos minutos, así que quiero aprovechar este momento para agradecer a las personas que nos acompañaron y también a nuestros invitados. Ludmila, algunas palabras al cierre, si queremos escuchar, por favor, y también saber cuál es la perspectiva que tiene UNICEF sobre la discusión que se viene ahora de la ley de garantías. ¿Qué es lo que podríamos esperar? ¿Cuáles son como los mínimos que necesitaríamos para tener una ley robusta para la protección y también para garantizar los derechos de la infancia aquí en Chile? Bueno, nosotros claramente queremos, incidimos para que, y apoyamos en la construcción cuando nos pide opinión con notas técnicas, las construcciones de las políticas y de las leyes, ¿no? Y pedimos celeridad, ¿no? Los niños están esperando y el país necesita el sistema de garantías. Nuestras deudas, para mí, hay deudas conceptuales en el proyecto actual, ¿no? Como esos que estamos discutiendo, que necesitamos volver a lo que dice la convención y mejorar, avanzar y no retroceder. Y lo otro es que este país tiene una deuda enorme en el sistema de protección, que es un sistema que proteja también administrativamente. La vida de los niños está judicializada. Entonces, dentro del sistema de protección necesitamos ampliar, necesitamos que la sociedad entienda la importancia de la protección administrativa para los niños, para no seguir judicializando la vida de las familias y de los niños. Entonces, para mí la gran deuda en el proyecto, que todavía nos falta discutir, más que discutir, que la sociedad entienda, que el Parlamento entienda, que es un sistema de protección administrativa, sus componentes, su financiamiento, y que el sistema de justicia esté dispuesto a complementar sus roles y funciones en protección de los niños con una protección administrativa y diseñar este sistema dentro de la ley. Esta para mí es la gran deuda que tenemos que enfrentar en esta discusión. Muchas gracias, Ludmila. Sé que tienes un compromiso ahora a la 1, así que te liberamos por si quieres partir ya. Estamos cerrando la conversación. Te queremos agradecer mucho a ti y a UNICEF por acompañarnos este día. David, me gustaría también poder escuchar tus palabras al cierre de esta conversación, por favor. Mira, yo creo que la pregunta que hizo el amigo anterior y contestaba Francis, yo creo que lo que aporta la Ley de Protección Integral de Derechos es la integralidad en el fondo de lo promocional, la prevención y la atención a las vulneraciones. Te da coherencia. Y esa coherencia tiene que ser aterrizada al territorio, ¿sí? En el territorio, incluso los municipios, estamos en estos momentos, por ejemplo, haciendo una interlocución con algunos municipios desde la sociedad civil, y lo que aparece es que lo promocional va por un lado muy poquito, y para algunos lo promocional es hacer un taller en una escuela. Y por otro lado, la OPD, que está hasta la coronilla, tratando de aterrizar un poco todas las vulneraciones que le llegan y lo que realmente le imposibilita responder. Hay una incoherencia en el fondo entre lo que significa la promoción de derechos, que es garantizar derechos para todos los niños y niñas que viven en el territorio y en el país, tratar de alguna manera de focalizar a lo mejor los procesos que estamos viviendo, que están viviendo los niños y las niñas en sus territorios, producto del contexto que estamos viviendo, y después, por supuesto, los niños mayormente vulneraron sus derechos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo con la ley de garantía adquirimos una coherencia en el fondo para responder a todos los niños y niñas que viven en Chile, y que esta perspectiva de focalización y de protección de derechos tenga, por supuesto, una forma, algunos le llaman reinserción social, inclusión, para que estos niños que son mayormente vulnerados tengan una sociedad, tengan un territorio que los acoja, por supuesto, como personas. Así que creo que es un gran desafío tener una ley de garantía de derechos, y por eso no al veto. Muchas gracias, David. Francis. Espérame. Dame un segundo que estás silenciada. A ver.
Ahora sí. Sí, ahora sí. Agradecer al espacio y darnos cuenta que tanto Ludmila, David y yo estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, en que una ley de protección integral de derechos es fundamental para proteger los derechos de los niños y las niñas y para que ellos y ellas se puedan desarrollar plenamente. La protección administrativa es fundamental en nuestro país, toda vez que el único vínculo que el Estado tiene con los niños y con las niñas son los tribunales de justicia, lo que es dramático, ¿no? Que la vez que hay una situación de conflicto o vulneración de derechos, la única forma que tiene este país es judicializar, ¿ya? Y que además muchas de las situaciones que están judicializadas no corresponden a ser judicializadas, pueden ser enfrentadas de manera administrativa a nivel territorial, lo que permitiría además una toma de conciencia por parte de la comunidad del rol que ellos y ellas juegan en generar condiciones de vida distintas para los niños y las niñas. Entonces solamente agradecer y no al veto presidencial, esperemos que podamos lograrlo y que se mantenga el vínculo entre esta ley de protección especializada y la ley de garantía de derechos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, con esas palabras nos despedimos. Que tengan una muy buena tarde y nuevamente le agradezco a Ludmila, Francis y David por acompañarnos. Espero que esta conversación haya sido, que sirva también para poder ir abriendo la discusión y esperamos también que se escuche la sociedad civil, también la voz de los niños y que puedan participar también en la elaboración de todos estos proyectos que también vienen a cambiar sus vidas. Así que muchas gracias, que estén bien. Hasta luego, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Gracias, Sofía. Chao, chao. Chao. Chao, chao.